Buen día amigos, el día de hoy vamos a compartir una experiencia más en este hermoso arte de la marquetería. Hoy vamos a hacer una greca partiendo de esta idea. Para hacer esta greca requerimos de chapa de madera de paddock, chapa de madera de maple, chapa de ébano y chapa de raíz de madrona. También requerimos de un masking, un exacto, una navaja de corte, un lápiz y nuestra escuadra de 45 grados. Vamos a hacer una greca sencilla de maple y paddock al centro. Otra greca sencilla de maple, ébano y maple. Después vamos a cortar rectángulos de chapa de madrona. Vamos a cortar cuadrados de maple y triángulos de ébano. El primer paso es cortar filetes de 1 milímetro de maple. Necesitamos para ambas grecas sencillas. Ahora cortamos filetes de 2 milímetros de paddock. Ahora cortamos filetes de 2 milímetros de ébano. Ahora voy a cortar mis cuadrados de maple a 14 milímetros. Lo primero que hago es sacar tiras de 14 milímetros de maple. Dos tiras. Ya uní con masking las tiras para los cuadros de maple. Voy a cortar esta línea recta. Tengo 14 milímetros. Ahora, como es un cuadrado, también va a 14 milímetros. Continúo cortando mis cuadros y después voy a ir separando uno a uno . Ahí está. Ahora voy a cortar los rectángulos de 2 centímetros por 3 centímetros de largo. Voy a cortar tiras de 2 centímetros. Dos tiras. Tengo unidas mis tiras, una línea recta, y ahora voy a cortar a 3 centímetros el largo.
Sigo cortando mis tiras y después voy a separar y tengo mis rectángulos. Tengo unidas mi greca sencilla de ébano y con un corte recto ahora voy a cortar a este mismo ancho, a 2 centímetros. Sigo cortando toda la tira y ahora voy a separar una a una. Para sacar la medida del triángulo, tengo que medir de aquí a acá y mide 7 milímetros. Ahora tengo que cortar tiras de 7 milímetros. Tengo unida cada una de mis tiras de ébano para los triángulos. Tengo mi inclinación de 45 grados. Voy a cortar. Ahora tengo que separarlas de nuevo. Tengo unidas cada una de mis tiras de ébano para los triángulos. Si se dan cuenta, esta chapa es una especie de tope. Aquí tengo 45 grados y aquí está recto. Ahora lo que hago es se dan cuenta, queda una especie de triángulo aquí. Ahora cortamos de este vértice al otro. Tenemos nuestros triángulos. Cortar más, tendremos que separar los triángulos y hacer lo mismo que hicimos aquí para cortar. Tengo cortados los rectángulos de madrona. Tengo cortados también la greca simple de ébano. Tengo cortados los cuadros y los triángulos. También las dos grecas sencillas que van en los extremos. Vamos a armar. Colocamos un filete. Ahora vamos a colocar un rectángulo, otro rectángulo acá y colocamos nuestra greca sencilla. Ahora colocamos una greca sencilla cortada, otra más para acá. Ahora un triángulo, un cuadro de maple, otro triángulo, otro
triángulo más de este lado. Un triángulo de este lado. Una greca sencilla aquí. Bien, continuamos cortando, movemos el rectángulo. Ahora ponemos una greca simple de ébano. Un triángulo más aquí. Un cuadrado de maple. Ponemos un triángulo aquí. Otro triángulo acá. Uno más aquí. Y una greca simple. Vamos a cortar. Hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Solo quiero agradecer las suscripciones y no olviden compartir con sus amistades. Gracias, gracias, gracias y un excelente día.